Hoy les quiero traer unas frases que se han reunido. Alguna vez hemos comentado algo, pero son frases que se llama tanatología o estudio de las personas que están en su lecho de muerte, y se han hecho muchos, a veces, estudios o preguntas a la gente, y se han recopilado frases que la gente dice estando ya en enfermedades terminales o en etapas finales de su vida, en un lecho de hospital mayoritariamente, y se han reunido en estudios que se hacen, sociológicos, demográficos, bueno, pero se han preguntado a la gente cosas por las cuales la gente, ya mirando los últimos tal vez días, semanas, aunque entendamos que todos nosotros no tenemos asegurado nada en este envase, pero esas personas que están allí en sus camas de hospitales les preguntaron de qué se arrepiente, ya estando tal vez físicamente, visiblemente en sus últimos momentos. Le preguntaron y han reunido, hay muchas frases que se dicen, pero bueno, hemos reunido 10 de las más dichas, que tal vez algo podemos aprender de eso. Momentos donde uno no puede volver atrás, y adelante, depende lo que la gente está mirando, están por morirse. Una de las cosas que surgieron es: ojalá hubiera tenido el coraje de ser yo mismo. Una de las frases de las top 10 que están reunidas en aquello que le han preguntado es: ojalá hubiera tenido el coraje de ser yo mismo. Vamos a trabajar algunas de estas cosas, pero interesante esto, ¿no? Respecto a la identidad de las personas, problemas con su identidad. Cada uno puede decir qué ser yo mismo. Bueno, vamos a ver algo después, pero una de las frases que más se ha repetido es: ojalá hubiera tenido el coraje de ser yo mismo. Otra de las frases que se repiten en personas que están en su lecho de muerte es: ojalá hubiera pasado más tiempo con las personas que amo. Y estas frases, estos que estamos recopilando y compartiendo, también, y es la intención, que podamos ganar tiempo nosotros, ganar sobre la experiencia de otros, y tal vez no llegar a, si llegamos a ese lecho dentro de 20, 30, 40 años, 50, depende del caso de cada uno, arrepentirnos de algo que otro está arrepintiendo, para decir, a ver, ¿qué puedo hacer hoy para que esto no sea un arrepentimiento, ¿no? Bueno, una de ellas fue pasar tiempo con las personas que amamos. Otra de las frases que se repiten, nucleadas en el top, es: ojalá hubiera hecho de la espiritualidad una prioridad más grande. ¿Sí? Son frases que en diferentes formas se reúnen acá, ¿sí? No es que repiten tal cual esta letra, pero es de buscar algo más, de no estar en las cosas vanas, pequeñas, sino algo de buscar algo más allá, ¿sí? Gente que repite esa frase. Ojalá hubiera descubierto mi propósito antes. Otra de las frases de la gente encontramos: ojalá hubiera descubierto mi propósito antes. Otra: ojalá hubiera aprendido a expresar mejor mis sentimientos. A decir que un te amo, por ejemplo. Te quiero, te extraño, te necesito. Es esto, ¿no? Es: no supe, no pude, y hoy veo hacia atrás, qué importante hubiese sido eso. Ojalá no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome por cosas que nunca ocurrieron. Ojalá no hubiera pasado tanto tiempo preocupándome por cosas que no ocurrieron. Todas las cosas que se repite dentro de estas diferentes frases que personas se le han preguntado, de cientos de personas, recopilado en un top. Ojalá hubiera tomado más riesgos. Tal vez podemos llevar al lado de la fe, andar por fe o riesgos. Bueno, cada uno podrá ser tocado de manera tangencial o directo al corazón, cada uno, pero qué interesante también esta
esta frase que se ha repetido, ¿no? El hecho de muerte. Ojalá me hubiera importado menos lo que pensaban los demás. Viviendo para el que dirán de las apariencias de los otros, ¿no? Ojalá me hubiera importado menos lo que pensaban los demás. Ojalá hubiera amado más. También otra de las frases que más se repiten dentro de estas frases, cosas que se arrepiente cuando la gente está cerca de su final. Ojalá hubiera amado más. Ojalá hubiera aprendido a disfrutar las cosas simples. Disfrutar las cosas simples. Y nos quedamos con otras frases que hay también, pero dentro del top de las varias más importantes, compartir esto como una manera también de ayudarnos a nosotros a tal vez preguntarnos cuántos de estos ojalá hoy se asoman en nuestro corazón. Si hoy fuese ese día, que no lo sabemos, aunque todavía tengamos vida por delante y no estamos en un lecho de hospital con el respirador y ya los doctores diciendo no hay nada más que hacer, pero tal vez cuántos de estos ojalá hoy están de alguna manera cuestionándonos y diciendo hay que confrontar cosas y tomar decisiones y accionar en base a que no llegue tal vez algún día como estas personas que fueron consultadas y yo diga lo mismo. Dios no quiere que lleguemos a nuestros últimos días diciendo lo entendí tarde. Dios no quiere que lleguemos a los últimos días diciendo ojalá y repitamos alguna de estas frases. Dios quiere hablarnos hoy, Dios quiere que tengamos una mirada también diferente y entendamos también el concepto de eternidad y lo que Dios, cómo Dios quiere que vivamos la vida y las cosas. Porque tal vez muchas de estas personas no conocen a Cristo, no tienen vida eterna, no viven la vida con una mirada finita de las cosas que termina y ahí se acaba todo. Pero sí es importante cuestionarnos y decir, ¿hay alguna de estos ojalá, alguna de estas frases que está tironeando tal vez mi corazón hoy? Dios quiere que entendamos su plan y su propósito para que nuestra vida sea una vida vivida con propósito. Vamos a ir a Eclesiastés, en el capítulo 3. Interesante, ¿qué les parecen las frases? Interesantes para reflexionar en ellas, ¿no? Reflexionar. Fíjense, 3:11 dice, en el 3:11 de Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, Dios puso eternidad en tu corazón. Por eso nada en el mundo nos termina de llenar por sí mismo las cosas de este mundo. O sea, podés tener trabajo, logros, reconocimiento de este mundo, gloria de este mundo, y aún así sentir un vacío. La eternidad del corazón es un concepto muy, muy poderoso, muy profundo, pero tiene que ver con que Dios puso una conciencia de lo eterno, un anhelo de algo más allá. Como una de las frases que decían, ojalá hubiese buscado más la espiritualidad o algo más, porque se contaron que todo lo que los logros, las metas de este mundo, cosas que uno puede acumular y no se puede llevar al cajón, no nos llena el corazón. Esto Dios dice, hermoso, me encanta, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay un anhelo de algo más allá de la vida terrenal. Y eso es lo que dice este registro. Y aunque no podamos comprender todo, pero hay algo más allá. Y eso es lo que te termina de llenar. Entonces, implica que tenemos que confiar en Dios, buscar su propósito. Y por más que muchas cosas de este mundo vengan
a veces en bandeja de plata y con luces de colores, finalmente no te van a llenar, porque hay algo en tu corazón que solamente puede ser llenado por Dios y por su amor. Y vivir en su propósito te da una vida vivida realmente. Fíjense ahí cerca en el Salmo 90, también con este corazón y buscando yo creo que llegando a mis días, los últimos, que no sabemos cuándo será, uno seguramente va a tener más cosas por las cuales querer hacer más cosas y ojalá esto y lo otro. Pero el objetivo es como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe, he estado en lo correcto, en este envase, en este cuerpo. Seguramente cosas por hacer van a quedar, buenísimo. Planes y proyectos y cosas, lugares por visitar y experiencias por vivir en este envase, sí, pero tenés la vida eterna después. Estarás caminando en ciudades con calles de oro, con la gloria de Dios llenando todo. O sea, experiencias vas a tener miles. Pero en esto, es decir, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Y acá en el Salmo 90:12 dice, 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjense qué interesante, qué poderoso este registro. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No pide más días, más años, pide sabiduría para mirar el tiempo como Dios lo ve. Está pidiendo el salmista, es decir, enséñame a contar mis días, no como lo mira el mundo, o viviendo apurado. Hoy que hablaba también de esta locura y de todas las cosas de este mundo. Sabiduría para mirar el tiempo como Dios lo ve. Salmo 90:12. Entonces, mucha gente que mira hacia atrás en estas frases, es decir, mirás hacia atrás y decís, perdí el tiempo en cosas que no importaban, descuidé lo que sí importaba, ¿no? Estos ojalá y este lamentarse de muchas cosas. Viví para impresionar, viví para los demás o lo que los otros podrían llegar a pensar y tal vez ni se daban cuenta que estaba yo. Y viviendo en un estado de hipocresías, vivir para el ruido y no para la voz de Dios. Entonces lo que dice acá es, enséñame a contar estos días, a vivir cada día, para que adquiera sabiduría y tenga tu mirada, Dios, y pueda terminar el día y decir, estoy en paz. Y si me voy hoy, aún sin tantas cosas por hacer, estar en paz. Esa mirada es la que tenemos que tomar nosotros. Señor, ayúdanos a contar mis días, no distraído, a vivir cada día en sabiduría, que mi corazón se despierte y viva encendido en el Espíritu y no para los ojos, los ruidos del mundo. Y esto es lo que dice aquí, enséñame Dios a contar mis días para que traiga sabiduría. La sabiduría de estar más cerca de Él, conocerle más, conocer su propósito. Entonces, allí es donde encontramos esa manera de vivir la vida, día a día, en estar cerca de Él, en un conocerle más. Y como dijo Jesús, Juan 10:10, les leo, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿esa abundancia de qué? Podemos llamarle, o preguntarnos, mejor dicho. Alguno, con una mirada muy banal, va a lo visible, pero es abundancia de propósito, abundancia de paz, abundancia de amor, de relaciones. Que es lo que también muchos se lamentaban en la frase que leíamos, en definitiva, estar con los que amabas, expresar mis sentimientos, o abrazar más, o decir te amo. ¿Abundancia de qué vino a traer Jesús? Esta vida en abundancia tiene que ver con una vida Zoe, que es una vida completa, ¿no? Desde lo espiritual, para poder traer vida en otros aspectos también, por supuesto, pero tiene que ver con eso. El enemigo va a querer robarnos la vida mientras respiramos, robarnos tiempo, robarnos enfoque, robarnos propósito, robarnos la relación con Él. Entonces, hay que confrontar muchas veces y cuestionarnos cosas y preguntarnos para no llegar a estar en la cama, en la cama de
del hospital y decir, ojalá hubiese pasado tal cosa o tal otra. ¿Cómo cambiar estos ojalás del futuro? Con obediencia a la palabra de Dios, con decisiones, con constancia, con perseverancia, con fe, con tomar riesgos, con andar en fe, es tomar un riesgo. Entonces, ahí es donde vivimos una vida con propósito, con una identidad clara, con relaciones profundas, con certeza, no estando anestesiado en este mundo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, en ese lugar es donde tenemos que comenzar. Y algo que decía, ¿sabes? La primera frase que decía, ser uno mismo, ¿no? O sea, Jeremías 1. Importante entender también el concepto de lo que Dios nos habla de identidad y de propósito. Fuimos pensados, fuimos diseñados, fuimos enviados. No fuimos creados por accidente, no somos productos del azar, no somos un número más. Fuimos pensados por el Creador Todopoderoso. Y aquí en Jeremías, capítulo 1, versículo 5, una palabra para cada uno también de nosotros. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra profética que nos habla de la voluntad de Dios. O sea que antes de que nuestros padres nos imaginaran, si nos imaginaron, hay alguien que te había pensado, dice acá la palabra de Dios. Ya nos conocía. Antes que tu mamá supiera que estabas en el vientre de tu madre, al mes, 2 meses, 3 meses, algunos a los 5 meses, no sé. ¿Era 5 o 6 meses? ¿Cuándo era? La abuela. No había nada, no había debates, no había nada de 7 meses. Bueno, antes de eso, Dios ya te había asignado un propósito a tu vida. Entonces, no llegaste al mundo a ver qué sale. De parte de Dios, dice acá, llegamos con un propósito, con una misión, con un objetivo. Y entonces significa que no hay etapa en tu vida que sea irrelevante, no hay temporada que no tenga sentido en tu vida. Todo obra para un propósito de Dios, el Dios Todopoderoso. Que antes que te formabas en el vientre, hay alguien que te conocía, que te amaba, que te santificó, que tiene un plan para tu vida. Entonces, somos únicos para los ojos del Creador, creado para cosas que Él tiene diseñadas. En Efesios capítulo 2, y esto es importante, esto de lo que la palabra de Dios nos muestra, es que Dios, para cada uno en particular, puso dones, puso talentos, puso rasgos, te puso en un país, en un tiempo especial. No dudes del propósito que Dios tiene para con tu vida, de la importancia de tu vida en el plan de Dios, que mandó a Jesucristo para rescatarte y para darte no solamente vida, sino también un propósito y parte en su plan. Dice en 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hay cosas en este mundo que solo vos podés hacer, porque Dios no le entregó esa misión a nadie más. Hay cosas en este mundo que solo cada uno de nosotros podemos hacer. Dice acá, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que Dios preparó de antemano. Dios preparó para cada uno en particular. Somos únicos, no somos copia de nadie, no somos sombra de nadie, no somos reemplazo de nadie. Somos un poema, dice acá, la palabra hechura es la palabra poema, una obra maestra. Somos un propósito con piernas, para que tengas claro. Propósito de Dios con piernas. Aunque a veces lo olvidamos porque nuestra mente se distrae, porque el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir y a sacarte de un propósito y de una certeza de que Dios preparó buenas cosas de antemano, de que Dios te conocía, de que antes que nacieses, de que antes que tus padres pensaran en vos, Dios ya tenía tu nombre. Eso te da identidad, te da certeza, para que tu vida cada día sea vivida con misión y con propósito, con certeza.
No en base a emociones, a cómo me siento, a cómo dice el mundo, sino lo que Dios dice de mí. Para vivir con ese propósito, para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, en ese lugar es donde tenemos que pararnos, a sentarnos para vivir cada día seguros del plan de Dios. Que es un plan no para 60 años, para 70, para 80 o 120, si quieren vivir 130 alguno con la dieta del ajo, bienvenidos. Pero se acaba. Hay un plan de eternidad de parte de Dios. Hay un tiempo de siembra, hay un paréntesis con este cuerpo corruptible que tenemos, que es un paréntesis, un tiempo de siembra. Pero hay un plan de eternidad de parte de Dios. Y muchas cosas que en Cristo Jesús hemos comprendido, su plan de vida y de restauración y salvación, que nos permiten tener paz, tener esperanza, tener consolación también. Por cosas que, como decía Eclesiastés, el hombre no puede entender todo. Hay cosas que no las podemos entender. Y no tenemos explicación, seguramente, a muchas cosas que nos han pasado o nos pasarán. Algún día las entenderemos. Algún día se terminarán de comprender o de sanar. No importa. Hoy es el día para vivir en propósito. Y como decía ese, ojalá hubiese sido yo mismo. Entender qué es ser yo mismo. Ser un hijo de Dios, ser amado, tener propósito, tener identidad. Que Dios conoce tu nombre, que Dios te ama, que sos parte del plan y propósito de Dios. Sos único, no sos copia, sos amado, redimido, santificado desde antes de la fundación del mundo. Eso te da la identidad. No lo que el mundo diga, no que sos un fracasado porque el mundo dice que sos fracasado porque no tienes esto, no tienes lo otro, o no lográs tal cosa. Sos amado, sos único. En Proverbios capítulo 19, Proverbios encontramos también allí, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Y los de la mujer cuántos? Hay más, dicen. Seguramente. 10.000, 20.000 por día, mano, eso palabras, pero pensamientos, creo que eran, no sé, de a 10.000 que hay. Pero muchos pensamientos hay en el corazón. Yo te digo, ahora, deja de pensar ahora, ya. No podés. Deja que el inquilino no hable más, como decían, ¿no? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Podemos tener miles de planes, de cosas para estudiar, para trabajar, para progresar, hacer cosas, pero el propósito de Dios es lo único que va a permanecer para siempre. Muchas cosas que están así van a marchitarse. Y acá está lo profundo, no es que tus planes sean malos, sino que no son suficientes. Nuestro ego nos lleva, nuestro ego, a planes que son muy limitados y no terminan de llenar nuestra alma. La gente que se arrepentía porque vivía para lo pequeño, ¿sí? Trabajó, se esforzó, hizo cosas, pero se lamentaban de vivir para lo pequeño. Es esto, muchos pensamientos, planes, pero lo que llena realmente es el consejo de Jehová que permanece. Dios nos llama a vivir para lo eterno. Cuando vivimos para lo eterno, lo temporal es un anexo, es un extra, está o no está, pero no nos mueve, no marca la diferencia. El propósito no es algo que importante esto, no lo descubrimos en conocer muchas cosas o en entender que por supuesto está. El propósito no se consigue por supuesto siguiendo lo que el mundo te da, sino tiene que ver con rendirnos a Él, a su propósito, con entregarnos a Él. No es decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Es una buena pregunta que muchos se pueden hacer. Lo sabio y lo elevado es: Señor, ¿qué quieres hacer vos con mi vida? No está mal, ya es un paso adelante aquellos que dicen, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque hay gente que no se pregunta eso y hay un automático constante y un bucle de cosas poderoso. Aquellos que dicen, ¿qué quiero hacer con mi vida? Bárbaro. Lo sabio y elevado y espiritual y siguiendo al Señor Jesús es: Señor, ¿qué querés hacer vos con mi vida? Eso es lo que dice el consejo
de Jehová permanecerá. Es ir a ese lugar, ¿sí? Entonces cambiar decisiones, cambiar prioridades, cambia nuestra vida. Entonces, la identidad es quién somos en Dios. Somos amados. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos sostiene? ¿Quién planeó? Eso es tu identidad. Es, ojalá hubiese sido yo mismo. ¿Qué es ser yo mismo? No es centrado en el ego, sino centrado en Él. Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida cada día? Y esa vida se acabe hoy, mañana, en un año o en 50, ser una vida vivida con propósito y con identidad. Entonces, esa es la misión, es vivir como hijos amados, como hijos amados. Ojalá hubiese tenido el coraje de ser yo mismo, decía esa frase. Y obviamente el mundo espera algo, la familia, la sociedad, las redes, el sistema, qué es éxito, qué no. Es ser uno mismo, no es hacer lo que uno quiere sin reglas, sino ser quien Dios dijo que sos, aunque el mundo no lo entienda, o aunque el mundo te critique o no te aplauda, es ser quien dijo Dios que sos, un hijo amado. En Romanos capítulo 12 encontramos estas palabras, espero que te lleguen lo que estamos compartiendo, a que el día que llegue alguien y te entreviste, no haya tantos arrepentimientos. Y Dios puede hoy sanar y traer a tu vida aquello que se perdió. Porque desde el amor es lo que permanece para siempre y lo que nos da esa eternidad. Y dice aquí en el 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo que quiera moldarte, como dice acá, te quiere meter en un molde, te dice qué es ser exitoso, qué es ser importante, qué es ser feliz también. Muchos terminamos viviendo en algunos puntos esas vidas que no son nuestras, persiguiendo el ideal de un mundo que nos quiere amoldar a eso, persiguiendo sueños que Dios no puso en el corazón, sino que el mundo te dice, anda por esto otro. Dice la palabra de Dios, no te amoldes, no te conformes. Tenemos que dejar y elegir, renovar nuestro entendimiento, alimentarnos de la palabra de Dios para comprobar la buena voluntad de Dios. Entonces, en ese punto es donde tenemos que estar nosotros seguros de qué es lo que queremos. Porque el mundo va a venir a tentarnos, a moldarnos a un esquema, una manera de vivir la vida. Pero guarda, llegará al fin de tus días y vivís conforme a este mundo y dirás, me arrepiento de esto otro. Que nos llegue ese momento, que digamos, viví conforme a la voluntad de Dios. En este tiempo, soy un hijo amado, tengo propósito. Hace falta valentía. Fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo. Allí encontramos la palabra de Pablo por revelación de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El miedo es parte del equipaje, porque hay muchas cosas que no sabemos, que no entendemos o no vemos. El problema es cuando se enseñorea de nosotros. Ser valiente es dar el paso aún con miedo, ¿no? Pero muchos de aquellos que en las frases vimos ese arrepentimiento, ojalá no hubiese estado tan pendiente de lo que los demás pensaban, y es miedo a qué, al que dirán, o miedo a fallar, o miedo a quedar mal, miedo a no cumplir expectativas de otros que están pensando en cualquier cosa, no en vos. Y uno se hace una película y vive atado, con miedo, fuera del propósito. Dios nos creó, dice, y nos da ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, no de cobardía, no de cobardía. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que Dios nos ha capacitado espiritualmente para poder dar ese paso. Que
Podemos tener voluntad, pero lo espiritual hace que se energice algo para avanzar, para romper con miedos, con temores. Poder, amor y dominio propio. Y en ese lugar, escuchar la voz del Señor, que dice: estoy con vos, da el paso, sé quién sos, no te voy a dejar, no estás solo. Ese es el propósito, poder vivir una vida atravesando miedos, atravesando cuestiones que a veces vienen a nosotros. Bueno, tengo espíritu de poder, de amor y dominio propio. Salmo 139, también quiero compartirles un versículo acerca de esto de cómo somos tan especiales a los ojos de Dios. En el Salmo 139 encontramos allí esta palabra hermosa para cada uno de nosotros, para que le des valor a tu vida, a cada día. Enseñanos, Dios, a mirar los días, a contar los días de tal manera que nos dé sabiduría para mirar como vos los mirás, para vivirlo, y cada día es importante, que somos cada uno únicos, especiales. Y acá dice, en el 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas. Qué rico una entraña hasta ahora, ¿no? Pero está hablando de otra cosa, pero dice, Él creó mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Imaginás el dedo de Dios generando y gestando vida y tu vida en el vientre de tu mamá? Ese mismo Dios que te está diciendo, tu vida vale. Cada minuto, cada hora, cada día vale de tu vida. Vivila con ese propósito, porque yo me tomé el trabajo de con su dedo, su mano, formar cada huesito, cada articulación en el vientre de mi madre. Te alabaré, dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. En el libro que está escrito cada detalle, cada diseño. Qué hermoso. Aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Qué hermoso este salmo, y seguiremos leyendo. No sos un error, no sos un accidente, no sos un plan B, sos único y especial para vivir cada día conforme a su plan y su propósito. Siendo, tenemos que tener. Entonces, en la culminación de muchas de las cosas que están allí, son cada una para trabajar esas frases y para decir, quiero realmente llegar, si llego a ese día consciente y me preguntan, no tener tantos arrepentimientos. Cosas por hacer, experiencias por vivir, habrá, pero tengo eternidad después para conocer el Himalaya, si quiero. No sé si va a estar, capaz que no está más. Pero aún así, experiencias de gozo y regocijo, cosas que no han subido a un corazón de hombre y nadie lo ha visto, están preparadas para los que le aman. O sea que de experiencias tendremos eternidad para disfrutarlas. Sin embargo, hoy Dios nos puso acá con un propósito, con un plan de vivir, añadiendo sabiduría al corazón para mirar como Él mira cada día, mirarnos a nosotros, mirarlo al otro con ese valor. Y si hay algo que nos va a permitir alinearnos con Dios y su propósito y que los días tengan sentido, está justamente ahí en 1 Corintios capítulo 13, que tiene que ver con alinearnos con el amor y con que realmente la vida tenga un peso. Porque es más, hay señales, por ejemplo, las Escrituras nos señalan de sucesos futuros que van a acontecer muy pronto. No tenemos todavía la fecha exacta, pero vendrá una trompeta y va a haber hechos espirituales muy grandes. Pero uno de los pasos habla del bema, el juicio de los corazones. Y lo que la palabra nos dice es que lo que va a ser pesado es ese amor, no las obras en sí mismas, sino el amor que teníamos mientras hacíamos esas obras, y eso va a dar paso a recompensas para la vida eterna. No la vida eterna, el juego. Jesús dice que somos salvos porque por gracia. No podemos pagar, no podemos llegar, pero recompensas sobre eso
si edificamos hojarasca o edificamos piedras preciosas, tiene que ver con esto, con el amor. Entonces, cuán importante es ese amor para también tener sentido en el día a día, ¿no? Estar va a estar una cucha de perro o una casa con no sabemos. Entonces, algunas de las frases decían: ojalá hubiese aprendido a expresar mis sentimientos, ojalá hubiese amado más, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. No abracé lo suficiente, no dije lo suficiente te amo. Hay que gastar los brazos de abrazos, ¿no? Y ahí encontramos en 1 Corintios 13:1 que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Algo vacío, que hace ruido, que tiene obras, pero está vacío. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Trabajo, dinero, títulos, proyectos, negocios, premios, reconocimiento del mundo, sin amor, dice la palabra de Dios, dice Dios, nada. Nada. Aunque el mundo te puede aplaudir por los logros, el cielo te miden por el amor. Entonces, en ese amor, ese vivir desde el amor, es donde hay un fruto, donde hay, es decir, tengo que empezar a adquirir sabiduría para medir mis días, y si mi día valió la pena, ya no tanto por los logros, por el éxito o el fracaso, sino desde el amor. Porque lo que decía es el Eclesiastés: Señor, enséñame a ver la vida, a contar los días de tal manera que añada sabiduría a mi corazón y empiece a medir y estar en paz con eso. Experiencias por hacer, proyectos, cosas, nos van a quedar un montón seguramente. O no, tal vez, pero sí decir amé o no amé. Y ahí decir estoy en paz desde ese lugar. Por último, en Juan capítulo 13, hay tanto para compartir y hablar. Quisiera que te lleves alguna de estas palabras, que las siembres en tu corazón, que reveas cómo mirás los días, cómo contás tus días, que no midas conforme al mundo, porque serás un fracasado, siempre te va a faltar algo, siempre hay algo más por hacer, por comprar, por conquistar. En este mundo, miles de cosas que te van a llevar a un vacío, porque decíamos, ¿se acuerdan? Dios puso eternidad en tu corazón. Nada de este mundo, la sumatoria de todo, te va a llenar. Hay algo que tiene que ver con buscar a Dios, y eso te llena, y eso tiene que ver con el amor. En Juan 13:34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús no dijo que los iban a reconocer por sus dones, por sus milagros, por su trabajo esforzadísimo, sino que iban a ser reconocidos por ese amor. Y esa es la marca, es la señal, es la identidad verdadera que Jesús viene a traer como nuevo mandamiento para que tus días tengan propósito y sentido. Se va a pagar todo, Tú dices la palabra de Dios que se va a pagar todo, pero lo único que va a quedar va a ser ese amor. Entonces, por algo el Señor está trayendo esta palabra y te estamos hablando hoy también y a mí mismo el Señor me está hablando, decir, observa cómo me des tus días. Empezá a pedirle a Él: Señor, enséñame a contar los días de tal manera que añada sabiduría a mi corazón, que sea sabio para medir mi vida y para vivir cada día desde ese amor, sabiendo mi identidad como hijo amado, como hija amada, y no haya arrepentimientos de nada, porque esos arrepentimientos tienen que ver con una mirada fuera de Dios, de su propósito y de su amor. Que hoy podamos entender que lo que vale es lo que Jesús nos viene a traer aquí, en ese amor, y en ser, como dice la palabra de Dios, hijos amados
Y ahí la vida tiene propósito y tiene sentido. Es mi corazón que nos vayamos un poco más sabios hoy, pero que estemos en la búsqueda de esa sabiduría, entendiendo que hay un mundo que te dice amoldate a un esquema diferente que te va a llevar a la frustración, al vacío, a que siempre va a faltar algo. Y cuando tenemos a Él, realmente, dice la palabra, lo tenemos todo. Y en ese lugar es donde te invito a que puedas empezar a mirarlo. Si lo tenés, que lo fortalezcas y que no lo abandones, porque hay un adversario que viene a robarte tu propósito, tu identidad, a destruir ese amor, esa mirada, ese enfoque en lo que Él tiene para con nosotros. Seguramente esas frases que nos han tocado, a mí me tocan muchas y me cuestiono cosas que nos ayuden a buscar lo verdadero y buscarlo a Él, lo que Jesús viene a traer a nuestras vidas. Tu vida vale, tu vida es importante, cada día cuenta, cada día es un día, aunque para el mundo pueda ser intrascendente, si lo vivís desde la identidad de un hijo o una hija de Dios, amado, desde ese amor, es un día que vale la pena. Y ahí es donde encontramos esa plenitud en su presencia, como dice el Salmo, delicias a su diestra. Tu vida vale la vida de Cristo, tu vida vale mucho. Así que vivila con propósito, despertá antes que sea tarde. ¿Cómo despertamos? Enséñanos, Señor, a contar los días de tal manera que añadamos sabiduría al corazón y miremos la vida como vos la ves. Y que tal vez nos tenemos que ir hoy o mañana, no haya arrepentimiento, porque digamos, amé, he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. He sido un hijo amado, he sido un hijo amado. Es el título más hermoso y más grande, escondido de los mismos ángeles. Y lo tenemos hoy. Que Dios nos abra los ojos para que veamos que el amor es la marca, es la señal, es la identidad. Gracias te damos, Señor, por cada vida aquí presente. Enseñanos a contar los días de maneras diferentes, no como el mundo nos enseñó. Enseñanos a contar los días de tal manera que no caigamos en depresión, en angustia, sino que entendamos cuál es el propósito de nuestras vidas, nuestra identidad, que nos creaste a cada uno de manera particular como un poema especial y dedicado. Y que podemos vivir de ese amor haciendo valer cada día, no atados a una mirada de este mundo, una mirada desde el éxito, desde el logro, desde los resultados, sino desde el amor. Entendiendo que nos pusiste para llevar fruto, haciéndonos cargo de eso, Señor, pero entendiendo que fuera de ese amor, por más que haya miles de personas que le estamos dando de comer o damos nuestro cuerpo para ser quemado, sin el amor de nada sirve a tus ojos. Yo te pido, Señor, sabiduría para cada uno de nosotros, que seamos más astutos que Satanás, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que seamos más astutos que el adversario que viene a robar, a hurtar y a destruir, que estemos despiertos, que entendamos que este cuerpo es un envase que tiene fecha de vencimiento, pero que cada día cuenta cuando lo vivimos desde el amor, cimentados en la identidad de hijos e hijas de Dios. Bendigo cada vida y cada corazón, cada propósito y cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven y cada niño. Los bendigo en el nombre de Jesucristo para vivir conforme a la sabiduría de lo alto que da paz. Que da paz y que los corazones hoy se vayan con paz, sabiendo que cuando tenemos a Cristo no nos falta nada. Que no hay logros de este mundo que nos faltan, que no hay resultados, que no hay objetivos. Que con Cristo tenemos el camino, la verdad y la vida, el acceso al Padre. Y a través de Él, a partir de Él y separados de Él, nada podemos hacer. Por eso volvemos a ti, Señor, una vez más, para pedirte, enséñanos a contar los días de tal manera que el corazón tenga sabiduría para mirar la vida conforme a tu propósito, mirar nuestras vidas con sentido, con alegría, con regocijo, no con alegría, con regocijo que va más allá del resultado, sabiendo que tú estás con nosotros. Bendigo cada uno de los corazones y también los propósitos de cada uno de ellos. Mis hermanos amados, que hoy puedan irse con un corazón lleno de ese amor y ese propósito. Que las vidas de cada uno son importantes, son valiosas. Despierta Dios en cada uno de nosotros ese propósito, esa
esa eternidad que está en los corazones. Gracias te damos, gracias por cada uno de los hermanos que estamos orando, los que hoy no están aquí, bendecimos sus vidas y te pedimos que tu amor esté presente en sus corazones en este día también. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre.